la democracia y la justicia en la región. Bolivia en 2019 fue declarada por la ONU como país en desarrollo humano alto por primera vez en su historia. Fue desde el año 2006 el primer presidente indígena de la historia de América. Encabezó un proceso plurinacional, revolucionario y no violento que marcó un antes y un después en la vida de los bolivianos y las bolivianas. El modelo de país con igualdad, justicia social y soberanía que lideró Evo debe ser reconocido internacionalmente. Este reconocimiento que le entregamos las y los trabajadores de ATE de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene por objeto remarcar todo lo que ha hecho Evo por el bien de la democracia y la unidad de los pueblos en favor de los derechos humanos. Junto a los presidentes Fidel Castro, Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa y en especial con Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales Ayma revivió el sueño de San Martín y Bolívar de una América Latina unida, soberana y económicamente justa. Por esto, muchas gracias, Evo. Perdone, me toca intervenir. Hermano Gustavo, está sin... Perdón. Sí, estaba silenciado porque lo queríamos escuchar a usted. Cuando usted guste, con todo el tiempo a su disposición. Lo escuchamos, compañero. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Un saludo desde Cochabamba a la Asociación de Trabajadores del Estado. Nuevamente, enorme alegría estar en esta conferencia virtual y agradecer por este reconocimiento, que es un reconocimiento a los trabajadores, a los pueblos indígenas, a distintos sectores sociales, y que siempre reconocimientos dan mucha fuerza, mucha energía para continuar esta dura lucha por la igualdad, por la dignidad, inclusive por nuestra identidad, nuestra diversidad. En Bolivia la diversidad ancestral, esta diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Somos trabajadores y comentarles brevemente desde el movimiento indígena, originaria y campesina, que estamos en un movimiento político, no un partido. Yo entiendo por partido que es para una parte del pueblo. Es un movimiento político del pueblo, de los movimientos sociales, un instrumento político de la liberación. Pero acompañado además de eso, un programa del pueblo. Y la base del programa del pueblo tiene una política económica. Y la base de esta política económica son las nacionalizaciones de los servicios básicos, de los recursos naturales. Eso nos ha permitido cambiar en corto tiempo a Bolivia. Sigue este proceso. ¿Y por qué el golpe de Estado en Bolivia? El Estado plurinacional no es compatible con el capitalismo. El Estado plurinacional no es compatible con el imperialismo. Con el Estado plurinacional reducimos la pobreza. Ustedes conocen muy bien, están informados. Y nuestro modelo económico, que es totalmente diferente al modelo económico de las políticas neoliberales. Y ahora me doy cuenta, Estados Unidos y sus políticas no aceptan rivales que pueden ver con modelos económicos totalmente diferentes, liberados del Fondo Monetario Internacional. Pero además de eso, ¿no? Los países industrializados no aceptan que los países llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo podemos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales.
Nosotros con nuestras reservas internacionales hemos empezado la industrialización del litio. Un plan más allá de nuestro bicentenario. Un plan a 2020-2030. Instalar 42 plantas. 15, 16 plantas para hidróxido de litio, carbonato de litio, batería de litio y otros. Y otras plantas para insumos, pero también para subproductos, para alimento y medicamento. Repito nuevamente, con nuestros recursos, con nuestras reservas. Han debido escuchar ustedes en los distintos medios de comunicación. En diciembre del 2019, un congresista norteamericano reconoce que Estados Unidos ha participado en el golpe de Estado, ha financiado. Y sobre todo, el dueño de Tesla, Elon Musk, en junio del año pasado, reconoce que por temas de litio financió el golpe de Estado. Que algunos periodistas cuestionaron su participación y su financiamiento. Dijo, nosotros vamos a hacer golpes donde queramos. Lidien con eso, ofensivo, agresivo. Es una muestra más, no solamente del golpe, sino cómo los países industrializados mediante el capitalismo quieren seguir saqueando nuestros recursos naturales. Yo me acuerdo perfectamente, en 2010, como presidente, viajé invitado a Corea del Sur. Y como siempre, es tarea de los gobiernos, presidentes, hacer buenos negocios para nuestros pueblos. Después de firmas de acuerdos de inversión, me invitaron a ver una planta, una industria de baterías de litio. Impresionante, me sorprendí. En ese momento dije, bueno, primero pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dice $300 millones. Pensé, ¿cómo Dios no puedo garantizar $300 millones? Porque cuando llegamos al gobierno, nuestras reservas eran $1.700 millones. El mejor año, 2016, más de $15.000 millones de reservas internacionales. El 2010 también por 10, 11, 12 mil millones de reservas internacionales. Yo dije, voy a garantizar eso. Y a autoridades de Corea del Sur le dije, hagamos su gemela en Bolivia. Yo garantizo financiamiento. Y no quieren para nada. Y así negociamos con Japón, con Europa, y ahí me di cuenta que ellos nunca nos van a transferir su conocimiento científico o finalmente a transferencia tecnológica. Solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garanticemos materia prima. Es el desafío que tenemos como latinoamericanos. Y al ver esto, con el compañero Álvaro, vicepresidente del Estado Plurinacional, decidimos industrializar y empezamos. De laboratorio, planta piloto, finalmente llegamos a la industria. Sería largo comentarles. Entonces, hermanas y hermanos, soportamos el reto, pero lo más importante, ¿qué tan importante es estar unidos? Aunque en tiempos difíciles o en tiempos de justicia, lamentablemente algunos compañeros se colocan al medio, independientes o neutrales. He experimentado todo año del año pasado. El que se coloca como independiente o neutrales siempre está con el lado opresor o calculando. Pero no hay que sea muy sincero. Conocí a hermanos de la clase media. Son algunos clase a medias, no son clase media. Eso hemos vivido con el golpe de Estado. Otra vez, el movimiento indígena, ¿no? Unido con los distintos sectores sociales, por supuesto, tenemos diferencias. Y aquí quiero aprovechar una experiencia vivida. Ojalá nos pase en toda América Latina, así como Argentina u otros países. Cuando en Bolivia se recuperó la democracia en 1982, tenía como 22, 23 años, ¿no? Hernán Siles Suazo, de apodo Conejo, retornó del exilio en hombre de los mineros, bajó del aeropuerto del Alto a la ciudad de La Paz para tomar posesión. Impresionante. Comenzó mirando, ¿no? Pasa 3 años, la misma central obrera boliviana contra Hernán Siles Suazo, del MNRI,
y estaban con Partido Comunista y el MIR. El MIR de Jaime Paz Zamora nació como partido para combatir, como guerrilleros, para combatir la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Y pues ya se convirtieron en electoreros, pero estaba gobernando su gestión MIR, Partido Comunista de Bolivia, y el MNR, una fracción del MNR. Soportar las agresiones económicas del imperio es duro. Y en esa gestión Bolivia vivía del estaño, no como ahora del gas. ¿Y qué dijo Estados Unidos? Va a sacar al mercado internacional sus reservas de estaño, que era el estaño boliviano. Solamente por ese anuncio el precio de estaño se cae en Bolivia. Pobre conejo sin dinero. Y la COP marchando por las reivindicaciones. Finalmente, acuerdos políticos, adelantar las elecciones, acortar el mandato de un partido de izquierda. Se presenta el MNR de Víctor Paz Estenssoro y el neoliberal. Banzer se convierte en un partido electorero, ADN. Hermanas y hermanos, los trabajadores del Estado marchando contra el conejo. Con ese mensaje desde Estados Unidos, para mí sigue siendo una agresión económica, la inflación se dispara. Llegan las elecciones, el 85. En el campo arrasa el MNR, en la ciudad del ADN. Ninguno gana con más del 40%. Finalmente, entre el MNR y el ADN salían pacto por la democracia, y la democracia pactada. El pueblo votaba, pero nunca elegía al presidente. El Congreso elegía al presidente bajo ese pacto. Mira, hermanas y hermanos de Argentina, con el voto del pueblo nos encaja, nos imponen privatizaciones, no solamente a los recursos naturales, sino también a los servicios básicos. Represión es represión. El pueblo no nos quitaría poder, tenía poder social, poder comunal. Cuando la Central Obrera Boliviana convocaba un paro general indefinido por las reivindicaciones, ¿no? Estado de sitio. Y sigue su modelo neoliberal. No faltaban algunos izquierdistas, socialistas, comunistas, que me decían a mí, Evo, hay que subirse al tren del neoliberalismo. Yo preguntaba, ¿para qué? Para poco a poco arruinar y hacer parar. Si te paras al frente de ese tren, ese tren de como ferrocarril, si te paras, así me explicaba, Roger Cortés, que era del Partido Socialista, él te va a triturar, se va a pasar. Yo dije, no, yo voy a parar al frente aunque me triture, pero no me va a subir. Y ese tipo con ese argumento se subían al MNR, a los neoliberales, siendo del Partido Comunista y del Partido Socialista. Como le pongo el nombre de Roger Cortés, investiguen ustedes. Quienes salimos al frente, luchamos, pero con el poder sindical, con el poder comunal o social, no podíamos nacionalizar nuestros recursos naturales. Ahí viene este movimiento político, del sector más humillado de la historia, el más odiado durante la colonia, durante la república, es el movimiento indígena. Ahora nos hemos juntado con todos los sectores sociales. Entonces, tenía que llegar al gobierno, si queremos nacionalizar, porque algo importante que viví personalmente. Todas nuestras luchas, todas nuestras marchas, no solamente por una reivindicación social, sino también por cambio estructural. ¿No? Pero ¿cuál era el mensaje de la derecha boliviana? El sindicato no puede ser política. Tiene que ser apolíticos. Yo sigo convencido de ese mensaje de que los sindicatos deben ser apolíticos, es la doctrina norteamericana. Claro, cuando llegan las elecciones hay que votar para la derecha. Y los sindicalistas no podemos hacer política. Nosotros dijimos desde el campo, los indígenas también tenemos derechos políticos. Así empieza esta lucha. Hermanas y hermanos, qué tan importante ha sido para mi experiencia unidad, nosotros decimos unidad orgánica, que es el tema del sindicato, las fuerzas sociales, una unidad sindical, pero también una unidad política electoral. Estos los dos van como yunta. Por ejemplo, en mi región, la zona del trópico de Cochabamba es una zona liberada. Año pasado, 97%, ¿no? Promedio para Lucho presidente.
Este año, 94% para el hermano Humberto Sánchez, gobernador del departamento de Cochabamba. En mi municipio, Villa Tunari, 96%, pero promedio 94%. Que es la unidad. En mi región, en las federaciones, no hay una dirección del partido o dirección del movimiento al socialismo, el movimiento político. En mis federaciones, la misma federación es Federación Campesina, es federación o dirección regional del MAS y PCP. Se faltan juntos, porque estamos convencidos que nosotros hemos parido este movimiento político. Compañeras, compañeros, sabemos que nunca nos van a dar en elecciones la derecha. El 7 de marzo ganamos en primera vuelta 3 gobernaciones y en 2 nos ganaron en primera vuelta. Fuimos en 4 gobernaciones a la segunda vuelta. Nos ganaron el día domingo. Estamos dolidos. Pero eso pasó el 2006. 2006, por primera vez se ha elegido con voto del pueblo las gobernaciones, antes llamadas prefecturas. Y ahora hemos salido. Pero aquí hay una cosa muy diferente. En los 9 departamentos tenemos mayoría de alcaldes. En los 9 departamentos, en 2, hace un momento leí en información, con representantes del movimiento indígena, tenemos mayoría en las asambleas departamentales. Hoy día temprano teníamos una reunión con la asamblea departamental de Cochabamba. Tenemos 2/3. Solo perdimos 6 gobernaciones. Y tenemos en 9 gobernaciones la mayoría de asambleístas. Gracias a la suma también de hermanos indígenas asambleístas. Finalmente quiero, hermanas y hermanos, agradecer por este reconocimiento, pero no solamente es importante para mí ser izquierdista, socialista, o populista, o progresista. Si no es antiimperialista, no es revolucionario. Esa es mi profunda diferencia. Algunos hermanos manejan el término revolucionario para fines personales o de grupo, ¿no? Para mí, para los movimientos indígenas, va mucho más allá, mucho más allá. Es una lucha de clase, por supuesto. Mientras exista capitalismo e imperialismo, no habrá paz. Solo habrá paz con justicia social. El momento que haya justicia social en el mundo, habrá terminado el capitalismo. Entonces, esa enorme responsabilidad. Si hace un momento comentaba cómo era en tiempos de la UDP, ese gobierno, ¿no? Juzgando cómo defender la democracia en toda América Latina. Esa todavía es una enorme responsabilidad. Nuevamente, a nombre de los movimientos sociales, hermanas y hermanos, agradecer por este acto, por este reconocimiento, decir muchas gracias, que como siempre estamos juntos, somos todos países hermanos, vecinos eternamente, eso nunca nos separa. Habrán tal vez algunas diferencias si los gobiernos cambian, pero somos pueblos, fuerzas sociales, trabajadores, unidos por la patria grande. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Evo Morales. La verdad que ha sido